Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este encuentro formativo y vamos a hacerlo poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Muy bien, pues ¿podemos sentarnos? Bueno, pues en primer lugar, pues daros la bienvenida en nombre de don Enrique, el párroco, que no puede estar porque tiene otro asunto que atender, y me ha pedido que en su nombre, pues eso, pues que acompañe también a Juan Carlos y le presente y os dé la bienvenida en este acto, encuentro formativo de la parroquia, pero que está abierto también a hermanos de otras parroquias que también nos acompañan. Bueno, lo primero es presentar a quien nos va a dar un poquito, va a dirigir esta charla, conferencia o esta presentación, mejor dicho, ¿vale? Que como ya sabéis es don Juan Carlos García Jarama. ¿Quién es don Juan Carlos García Jarama? Pues don Juan Carlos nació, el último de una familia numerosa, el 30 de mayo de 1967, el 30 de mayo, ¿vale? Por los regalitos que hay que preparar ya, ¿vale? Nació aquí en Toledo y cerquita de nuestra parroquia, en la avenida de la Reconquista, donde vivió prácticamente hasta su ordenación sacerdotal. Tras sus estudios de bachillerato, en el también cercano Instituto El Greco, ingresó en el Seminario Mayor San Ildefonso. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1992 y como primer destino trabajó como vicario parroquial en la iglesia de Santa Teresa, en el barrio de Buenavista. Tras el servicio militar en Madrid, fue enviado como párroco a Burujón, cerca de Torrijos. Durante 5 años compaginó su labor pastoral en el pueblo con los estudios de filosofía en la Universidad de Comillas, en Madrid. Obtenida la licenciatura, fue enviado a Roma para cursar, en este caso, el doctorado en filosofía, que obtuvo en la Pontificia Universidad Lateranense en mayo del año 2004. De regreso a España, es nombrado párroco de Santa Leocadia, en la ciudad de Toledo, y profesor del Instituto Teológico San Ildefonso. Ha alternado su ministerio como profesor de filosofía en el Seminario Mayor con otras tareas pastorales. Fue capellán del Hospital de Parapléjicos, después capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, que ayer celebramos su gran fiesta. Fue profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, y fue responsable de la pastoral universitaria de la diócesis. También ha servido fuera de los límites de su diócesis natal, en el Seminario Diocesano de Lurín, en Perú, como formador, y en la Universidad Pontificia y Civil de Lima como profesor. A petición de diferentes obispos, ha colaborado en Cádiz, en Granada, en Córdoba, en el sur de Francia y en Suiza, lo cual añade también a las numerosas colaboraciones en verano con diversas parroquias de Alemania. De nuevo en España y tras la pandemia, se incorpora finalmente como sacerdote adscrito a la iglesia de San Julián, a la parroquia en la que nos encontramos, en Toledo, y retomará las clases de filosofía en el Seminario Mayor, además de ser llamado como profesor invitado a la Universidad Eclesiástica de San Dámaso en Madrid. Actualmente finaliza la elaboración de la tesis doctoral en teología, matriculado en la Universidad de Friburgo de Suiza. Pues este es nuestro sacerdote, don Juan Carlos García Jarama, ¿no? Que es un sacerdote sobradamente preparado para lo que va a hacer en esta tarde. ¿Qué va a hacer en esta tarde? Pues nos va a presentar la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana,
que fue publicado el 8 de abril de este mismo año, 2024, ¿no? Nos introducirá un poco más en la presentación en qué es lo que dice la doctrina de la fe, desde esa visión rica, de esa riqueza de la antropología humana que emana de nuestra fe, de nuestra misma fe. Entonces, sin más, pues le damos un aplauso a don Juan Carlos. Bien, perdonad un poco, bueno, lo rústico de la presentación, pero se lo decía antes a don Alfonso, no termino yo de hacerme con las tecnologías, PowerPoint y demás, sabiendo que gana en claridad en la presentación. La experiencia a estas alturas me dice que pierde, en cambio, en la capacidad de atraer la atención. Entonces, bueno, voy a hacer como si estuviéramos en el seminario o en cualquier otro sitio en los que no es que yo enseñe porque yo sea Santo Tomás de Aquino, que no lo soy, sino en los que comparto lo que yo estudio, lo que yo leo, lo que yo... Entonces vamos a introducirnos un poquito en este documento, que como nos decía ahora don Alfonso, es... el último, no sé si ha salido algo más, de la llamada antes Congregación, ahora Dicasterio, para la Doctrina de la Fe. Algunos, si el más mayor, dirá esa, pues la Inquisición que se decía antiguamente, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues, es decir, el Dicasterio, el apartado de Roma que vela por la transmisión de la recta fe que nos ha llegado a través de la revelación, ¿verdad?, de la tradición del magisterio. Bien. Bueno, pues el documento, yo os invito, no lo voy a leer, evidentemente aquí no estamos para releer, yo os invito a que lo hagáis si tenéis que, sino al menos para que el que no lo haga por miles de motivos se lleve una idea de las 4 o 5 ideas fundamentales. El tener el micrófono y el escribir me impide, por eso os pido disculpas, tener a la vez un poquillo el esquema para no dejarme algunas de las ideas que considero importantes. Entonces, mirad, el documento tiene una primera presentación, muy breve y muy sencilla, en la que se presenta, valga la redundancia, se expone lo que ha sido el itinerario, ya eso nos dice, el itinerario del propio documento. El itinerario... Si la letra no la entendéis del todo, no os importe, porque como voy hablando, sobre todo, y eso me lo dice la experiencia, perdonad la cuña, lo que creo que ayuda al que escucha es el esquema final, porque además de por los oídos, nos entra por los ojos y al final vemos las 4 ideas fundamentales y las que se añaden o incorporan, las que dependen de estas, ¿vale? Y eso creo que lo ganamos con esta presentación artesana o manual. Bien, entonces, en la presentación, muy sencillita, se recuerda el itinerario del documento. Un documento que empieza en el 2019 y que acaba en el 2024. No voy a recordar, insisto, los distintos pasos o momentos de este desarrollo, pero ya simplemente eso es un dato que nos hace pensar que estamos, fijaos, ante un documento elaborado. No es que el prefecto de la doctrina de la fe o el papa en cuestión se han sentado una mañana o una tarde y han dicho, pues vamos a escribir, no sé, pues como escribimos una redacción, ¿no? No, sino que estamos ante un proceso largo en el que se escribe un borrador, se lleva a la comisión, se debate, se discute, se echa para atrás, se echa para adelante, al final el papa lo coge y dice, yo quiero incorporar tal matiz, al final llegamos a marzo. Bien, al 24. ¿Qué es lo que yo subrayaría? Y aquí me encuentro con el primer, si tuviera un rotulador rojo lo pondría para que incluso nos entrara todavía más con claridad la explicación. Con un primer principio. ¿Qué quiere decir un primer principio? Ya en la presentación, fijaos, donde se está diciendo si en el 2019 se juntaron, si en el 20 se separaron, si volvieron a coger los papeles. A mí eso, insisto, y que me perdone, no me interesa tanto cuanto ir leyendo y sacando el contenido que está detrás. Y detrás ya me aparece un primer principio, y fijaos, es que la fe y la defensa de la dignidad van de la mano. Es decir,
la fe no es algo para la media hora de la misa o de la sacristía y el resto de la vida, sino que la fe y la dignidad de la persona, es decir, las cuestiones de la vida, van de la mano, se implican. Dicho de otra manera, que la evangelización tiene que ver con el desarrollo y con la promoción de la persona y de los pueblos, ¿de acuerdo? Por tanto, que la vida espiritual tiene que ver con el compromiso. La vida espiritual tiene que ver con el compromiso, ¿vale? Primer principio que me parece muy interesante, insisto, y que se nos puede pasar, que es porque nos quedamos en la discusión de si, mira tú, el Papa lo cogió y dijo que se añadiera una firma, que se quitara un párrafo, que se pusiera otro. Creo que eso no es tan importante cuanto esto, ¿vale? Una vez que se nos ha presentado el documento y la importancia que este tiene está puesta de manifiesto, entre otros aspectos, en el tiempo que se ha llevado en gestar. Esto es como un pan de pueblo de esos, no las baguettes de ahora que te hacen así en 2 minutos, sino, esto es un pan de pueblo que ha llevado su proceso de elaboración, ¿no? Bueno, pues al final la Iglesia nos lo presenta y ahí, como quien no quiere la cosa, aparece esta primera idea. La fe, diríamos en terminología de Santiago, que estamos leyendo ahora, y las obras, la fe y la vida. ¿Veis? La vida espiritual y el compromiso temporal van de la mano. Bien, presentación, tampoco da más de sí. Pasamos a la introducción. El documento tiene una introducción, como nuestro acto en esta tarde lo ha tenido. ¿Vale? Luego tiene 4 partes. Yo espero que en estas 3 horas que tenemos nos dé tiempo a verlo todo. Entonces, en la introducción, atención, el documento echa a mano, como pretexto para el título, en definitiva, de una expresión de Juan Pablo II en el año 80 en Alemania, donde Juan Pablo II, las traducciones varían, utiliza esa expresión de dignidad infinita, traducciones en castellano que dicen importancia inestimable, en fin. En el fondo lo que está diciendo el Papa en una audiencia a personas enfermas en Osnabrück, una ciudad del norte de Alemania, es cuánto nos ama Dios, y a la luz de cuánto nos ama Dios podemos entender cuán grande es nuestro valor. Ahí está. Cuán grande es, cuán alta, cuán excelsa nuestra dignidad, ¿vale? Entonces este documento echa mano de esa expresión para utilizarle como título, en el fondo no solo como título, sino como esquema o como argumento o como piedra clave sobre la que levantar la reflexión que yo os voy ahora a presentar y ofrecer modestamente, no respetando totalmente el orden de la lectura. Sois mayores todos de edad, podéis leerlo directamente en el internet o bajándolo y exprimiéndolo en el papel. Entonces yo he hecho una relectura de tal manera que descoloco un poco el orden, pero en el fondo para mantener la fidelidad al contenido. Bien, primer punto de la introducción, fijaos que esto me parece interesante. La dignidad es un concepto, primero, difícil de definir. Venga, en alto. Sinónimos de dignidad. ¿Un sinónimo? Valor. Lo habéis repetido. Más. Respeto. Prestigio. Más. Dignidad es la misma. Bueno, ¿veis? Salen 3, 4. Si os vais al diccionario de la Real Academia, a la RAE, encontraréis un montón de acepciones. Desde dignidad, puesto que ocupa un canónigo en la catedral, es la última, me parece, o la penúltima, a, invierto el orden, la primera, honradez, respeto, nobleza, honestidad, integridad, rectitud, decencia, autoestima, orgullo, excelencia, un montón de sinónimos, de expresiones. Luego, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que estamos ante una cuestión
que no es fácil y sencilla de resolver. Un problema de matemáticas, el teorema de Pitágoras, se estudia, se entiende o no se entiende. Si lo entiendes, ya está, pues pasas de nivel, no hay más. El misterio de la persona es el teorema de Pitágoras. Y ya la dificultad de dirigirnos y de nombrarlo nos está poniendo de manifiesto que estamos ante un enigma, que estamos ante nuestro propio misterio, el de nuestro ser personal y en él el de nuestra dignidad. Pero es que si nos vamos a la experiencia cotidiana nos puede dar luz sobre lo que significa la dignidad o la no dignidad, ser más o menos digno. Es curioso que el otro día, releyendo cosas de libros de antropología, sabéis que, bueno, pues gracias a Dios explico esta asignatura que me gusta mucho porque en el fondo es hacer la aventura del conocimiento de uno mismo, estudiándolo en libros y explicándolo a los seminaristas aquí o en Madrid, ¿no? Entonces, es curioso porque a propósito de esta experiencia cotidiana y de la dificultad que tenemos y a veces incluso la ambigüedad para decir lo que es o no digno, encontré este ejemplo en un libro, y es, en determinado parque de ocio había una atracción. Esta consistía en lanzar un enanito para arriba, de tal manera que el premio era mayor cuanto más alto subía el enano. Claro, la protesta de algunos visitantes hizo que, en nombre de la dignidad, al enano se le retirara ese trabajo, lo cual supuso, paradójicamente, que la familia del enano y él mismo protestaran en nombre de su dignidad por haberse quedado sin sueldo. Curioso, porque ahí tenemos ejemplos de lo que significa que la dignidad para unos, para otros, y añade otro ejemplo. Muchos de los aquí presentes sois padres, lo habéis sido, por tanto, de adolescentes. Yo lo he presenciado siendo párroco de Santa Leocadia, el salir una chica a las 11 de la noche y decirle a su padre, así no sales, porque esa ropa que llevas no es digna. Y contestar la hija, decir, ¿pero qué es ropa digna? ¿Vestirme ahora como los años 40, 60? Si yo me quiero vestir dignamente conforme a mi mentalidad, mi época, mi gente, ¿veis? Otro ejemplo, podríamos seguir, para en definitiva decirnos que la propia experiencia cotidiana nos presenta y nos sitúa ante una realidad difícil de determinar. Por eso, hay que dar un paso más. Y ese paso más pasa por analizar, reflexionar desde la razón, que para eso la tenemos sobre los hombros, y preguntarnos, ¿por qué es así que yo rechazo determinados comportamientos? Es decir, ¿por qué en mí se produce un no a la prostitución? ¿Y por qué considero que comprar o vender a una mujer, un hombre, en el fondo no es digno? Y lo decimos. Es que eso, hace poco está la discusión en el Congreso, no es digno. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿por qué rechazamos, cuando nos ponemos a pensar con la cabeza y no con los pies, por qué rechazamos la esclavitud? Y decimos, es que no hay derecho, no es digno comprar o vender el trabajo de una persona y utilizarle como si fuera una máquina de escribir. ¿Por qué rechazamos y decimos no es digno la selección de los individuos? Como si estuviéramos seleccionando pollos. Esparta lo hacía. Este me sirve, este no me sirve, este puede luchar, este no puede luchar. Hoy lo hacemos quizá más sofisticadamente. Y sin embargo, seguimos cuando pensamos con la cabeza sobre diciendo no a una selección que elimina, según determinados parámetros o esquemas, a los que no responden a los mismos.
Un último ejemplo. ¿Por qué decimos no a los prejuicios, por ejemplo, de violencia racial? Me iba a un ejemplo de Estados Unidos, suelen pasar mucho, con los hispanos, los negros, la policía y demás, pero tenemos ahora otros ejemplos en el otro lado del planeta. En definitiva, ¿por qué reaccionamos diciendo es indigno un trato vejatorio que se apoya en prejuicios? Porque fue un violador, un africano, a todos los negritos del barrio tal de Estados Unidos se les considera... Espere. Bien, como veis entonces, en este primer paso, todavía estamos en la introducción, en este primer paso se nos presenta la dificultad de un término que por otra parte estamos usando como si fuera algo muy claro y en el que todos estuviéramos de acuerdo. Ya os he dicho que no lo están, el padre con la hija adolescente, el enanito con aquel que dice este trabajo es indigno para tal persona. Bien, primera cuestión entonces, insisto, la dificultad. Y aquí nos sale, atención, un segundo principio que creo puede venir a darnos luz tanto a la amalgama de significados en el diccionario como a las contradicciones que experimentamos en la experiencia cotidiana e incluso cuando razonando decimos esto no es digno y la gente se empeña en decir que sí lo es. Y es la aportación de la fe. Cuando la fe ilumina a esa razón, lean Fides et Ratio de Juan Pablo II, no la anula, cuidado, la fe no viene a eliminar el ejercicio de la intelecto, sino que viene a fomentarlo, potenciarlo, purificarlo, ordenarlo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que descubrimos a la luz de la fe cuando pensamos sobre no solo estos ejemplos, sino lo que está detrás de ellos? Segunda de las partes, ¿veis? Y aquí meto, no lo voy a hacer en orden cronológico, del documento. Las partes hay que decir que son muy breves, cada una de ellas, salvo la última que es un poco más extensa. Segunda de las partes, y es la primacía del ser. Segundo principio, el primero hemos dicho, una fe que es verdadera no se queda congelada, sino que se traduce en un compromiso, en una promoción, en una defensa de la persona, ¿veis? Pues ahora decimos, en este segundo principio, la primacía del ser sobre el tener o el hacer. Lo explico mejor. Documento en esta segunda parte, como os decía, viene a subrayar lo que significa la primacía del ser por encima de las circunstancias, por encima de lo que yo soy capaz de hacer, por encima de lo que yo tengo o me falta. Yo soy. Iremos viendo un poco esto, ¿no? Y esto vale mucho más. Por eso encontrar uno de los fundamentos para el valor y la dignidad de todos por igual en el ser da una amplitud que no tiene cuando intentamos edificarla en cualquier otra cosa. La dignidad la da la utilidad. Pensad en la Segunda Guerra Mundial, pensad en los nazis, no estamos tan lejos, o pensad en distintas elecciones que se pueden seguir haciendo en nuestros días. No hay una mirada más universal en defensa de la dignidad de lo que somos que aquella que bucea hacia las profundidades. Nos puede asustar, porque no estamos acostumbrados en el día a día a hablar así, en estos términos, y sin embargo, el documento nos invita a ello. Claro, cuando yo me aprendo a mirar a mí mismo en el espejo y cuando yo miro a los demás desde lo que soy, no desde lo que... Pero seamos honestos, nos valoramos por lo que tenemos. ¿No dice el refrán? Tanto tienes, pues ahí tenéis un ejemplo. Lo cual no deja de ser sino una indicación más de que la conversión no es solo dejar de hacer unas cosas para hacer otras. La conversión pasa por la renovación de los criterios del mundo que se nos han metido en lugar de los de Dios que deben metérsenos. Bueno, pues ahí tenemos un segundo principio, la primacía del ser, por encima, ya digo, del tener, por encima del hacer. Y aparecen aquí tres expresiones que desarrolla el documento, tres afirmaciones. ¿Dónde reside entonces ese ser,
Ese ser del enanito o ese ser de la prostituta, ese ser del adolescente o ese ser del negrito que es acusado injustamente, para decir, tú vales mucho más de lo que haces o puedes hacer, de lo que tienes o puedes dejar de tener. Primero, en el origen sagrado. Mirad que en el fondo estamos en la dimensión teologal, ahora diremos otras, es decir, en la perspectiva desde Dios. Es que Dios no quita, al revés, pone, y mucho. O sea, que si queremos valorar a mí y a los demás por lo que soy, no por lo que tengo, por lo que hago, he de bucear en lo más profundo de mi identidad y ahí descubriré mi origen sagrado. Soy imagen y semejanza. Soy creación. El otro día comentaba no sé dónde, un detalle muy bonito, que no había yo caído en la cuenta. Uno también descubre cosas nuevas todos los días. Leyendo el otro día algunas cosas, un comentario al pasaje del Génesis, subrayaba el escritor este matiz que me pareció muy curioso. Cuando Dios va creando las cosas, Dios crea la distancia, por decirlo de esa manera gráfica. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, hágase la luna, y el sol, y el agua, y las culebras, y los peces. Todo de palabra. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con las manos. Es decir, lo hace, perdonadme la expresión, pringándose él. Y entonces hay una expresión que es curiosamente la que algunas lenguas han cogido para el panadero, conditor, conditorei, conditor. Es decir, en el fondo, el artesano que hace, pero que hace como una prolongación de su propio ser. Este es el artista en el fondo. El artista no hace una obra como el que hace una fotocopia, esa es la diferencia. La imprenta imprime sin saber lo que está haciendo. El artista no. Dios en la creación es un artista. Y con las manos remangado, plasma en el barro su propia imagen, su belleza. ¿De quién es la moneda? Dirá luego el Señor, ¿no? Pues, mira, el rostro es del César. Pues al César lo que es del César. Y tú que eres moneda con el rostro estampado de Dios, a Dios. Eso es lo que nos tiene que... Bien, origen, por tanto, sagrado. Segundo, redimidos, puesto que pecadores, pecador, todos, esa imagen por desgracia se ha agrietado, esa semejanza por desgracia se ha estropeado, y sin embargo hemos sido redimidos en Cristo, redimidos en el Hijo. Esto le da al enanito, y perdonadme que vuelva a los ejemplos, esto le da a la prostituta, esto le da al negro delincuente o no, una piedra sobre la que edificar el valor de su dignidad que ningún, no digo ya partido político, ningún programa de este mundo del tipo que sea, ni social, ni político, ni ninguna ideología nos puede dar, porque todas responderán a perspectivas, en el fondo, parciales, en el fondo a visiones interesadas, mientras que cuando yo me miro desde la perspectiva de Dios, que es universal, puesto que Dios crea a todos y a todo el hombre, y es desinteresada, puesto que Él ha puesto en juego lo mejor de sí, que es su propio Hijo, para salvar lo que estaba perdido. Y por último, el fin, es decir, este principio de la primacía del ser, somos y valemos por lo que somos, no lo olvidéis, no tanto por lo que hacemos o tenemos, luego vendrá. Y dicen los filósofos de Dimos, el obrar sigue al ser. Ahora, bien, pero somos, soy capaz de producir mucho o poco, de ganar mucho o poco, de tener más o menos. Lo importante es que soy. Y que soy imagen y semejanza de Dios, rescatado por el Hijo Eterno para intercambiarse conmigo y llamado al cielo, es decir, llamado a la santidad, llamado a la eternidad. O sea que aquí ya tenemos, veis, una nueva perspectiva que no me la da la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, que no me la da la experiencia cotidiana, ni tampoco la sexta ni la quinta, menos las tertulias que me la da la palabra de Dios y la revelación divina. Tú vales porque eres obra de mis manos, porque eres hechura de mi arte.
Podéis seguir ahí poniendo los ejemplos. Y no son palabras bonitas, fijaos, esto cuando nos valoramos, pensad en una chica que no da la talla de la que está de moda, no sé, no sé, como no entiendo de tallas de mujer, no entiendo ni de hombres casi, no tiene la 40. O sea, los dramas en un ambiente de colegio, en un ambiente de moda, de adolescentes, ¿no? Cuando yo no, y hay que decir, pero en un ambiente más de estudios, el que no da la media, el que no da la nota, el que no, en un ambiente de no sé, de posesiones, el que no tiene una posesión, nos valoramos y nos animamos o desanimamos por lo que tenemos o dejamos de tener. Y por eso necesitamos que, no ya solo el documento, en el fondo la palabra de Dios lo hace todos los días, pero necesitamos que el documento venga a repetirnos, tú vales por lo que eres, al margen de. ¿Y eres por qué? Porque eres proyecto de Dios, eres obra suya, rescatada y redimida, llamada a la eternidad. Dios se ha hecho hombre, el gran grito que transforma la teología de los padres de los primeros siglos, para que el hombre sea Dios. Si esto no nos cambia, si esto nos sigue manteniendo en la desesperación, en el desánimo, en la desesperanza, en el desconsuelo, pues quiere decir que no lo terminamos de gustar, ¿no? Bien, ¿qué más? Un segundo paso, dentro todavía, como veis, de esta introducción, que en el fondo es donde me voy a detener, porque las partes van encajándose. Como os decía, esto está en la segunda de las partes, con otras palabras, pero más o menos, y veremos dónde se colocan las otras demás. Así pues, damos un paso más, necesitamos aclarar términos. Necesitamos aclarar los términos. Y el documento lo hace, precisamente al principio. Aclarar términos. Si estoy insistiendo en que hablar de dignidad no resulta siempre claro, pues a ver, explíqueme usted. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la teología, a la luz de la revelación, algo entendemos. Pues vamos a dar un paso más. Y el primero consiste, o la primera idea de este paso nuevo consiste en decir que la expresión dignidad es una expresión, tranquilos, no os asustéis, análoga. Y os explico. Así adquirís un vocabulario nuevo. ¿Qué significa analogía? Habrá muchas personas a lo mejor que no os suene. Iba a decir ni falta que hace, pero analogía quiere decir que no se dice de la misma manera. Analogía quiere decir que una misma realidad puede tener distintos matices que tienen algo en común, pero que tienen cosas diferentes. Entonces, cuando yo digo que hay una dignidad, puedo estarme refiriendo a aspectos, pero oiga, el otro puede estar entendiendo. Ahora, una cosa es clara, y eso es lo que quiere decir analogía, que aunque haya aspectos diferentes, nunca serán totalmente opuestos. No sé si me explico, si no me lo decís. Porque si fueran totalmente opuestos, sencillamente estaríamos hablando de dos cosas distintas, ¿vale? Un ejemplo muy elemental así de paso. Cuando yo digo que Dios es Padre, en el fondo es un concepto análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Parecido. Donde dice analogía, poned parecido. Dios es Padre, pero no es en el mismo sentido que los padres de este mundo. Dios no sufre, Dios no cambia, Dios no se echa para atrás, Dios no se altera, Dios no se enfada, lo que sea, ¿veis? Pero ¿es entonces totalmente distinto a los padres de este mundo? No, hombre, algo tiene en común. Decimos que Dios es Padre porque da vida, aunque no la dé de la misma manera, porque tiene un hijo, aunque no. ¿Veis? Eso significa análogo. La analogía en el fondo es el parecido. Bueno, pues el documento se acerca al término dignidad en este sentido, diciendo estamos ante una cuestión que es análoga. Dime. Bueno, al fin, no, ya. Sí, puede ser, es un tipo de analogía, efectivamente. Pero si te das cuenta, la metáfora, no es el tema, pero sale del paso y nos viene bien para entender lo que es. Efectivamente, la metáfora en el fondo tiene algo de común, tiene algo de parecido. Aunque en este caso la diferencia sea inmensa, ¿no? Pero tiene algo de parecido. Cuando yo digo cabellos dorados, en el fondo no son cabellos de oro, pero tiene algo parecido. Efectivamente. Bueno, pues esta dimensión, fijaos, análoga, ¿qué quiere decir análoga? Ya lo sabemos todos. Parecida, ¿no? Es decir, que tiene puntos, sí, que se tocan, que son en común. Es lo que lleva al documento a decir, atención, podemos hablar de dignidad en distintos campos, términos, aspectos, perspectivas. Hay una dignidad ontológica. Simplemente la enuncio porque si no
y quiero llegar al final, que es muy bonito, no porque lo diga yo, sino porque leyéndolo yo de otros he disfrutado mucho. ¿Qué quiere decir dignidad ontológica? Ya lo he dicho antes, simplemente lo recuerdo. Es el valor, la dignidad, es decir, es el precio, entre comillas, precio, estoy diciendo que no somos, porque el precio en el sentido más, si queréis, espiritual de la palabra, es decir, en lo que se nos ha tasado, que es por otra parte en la sangre de Jesucristo. O sea que, bueno, pues ese valor, esa nobleza, esa honorabilidad reside en el ser. Eso significa ontológico. Para los que no manejéis ese lenguaje, que no tenéis por qué hacerlo, ontológico quiere decir en filosofía que tiene algo que es algo que tiene que ver con el ser, ¿vale? Con lo más profundo de la realidad. Hasta ahí, de verdad, si no me lo decís, y lo intento explicar de otra manera. O sea, que la dignidad ontológica, ¿qué quiere decir? Es la dignidad que se desprende de nuestro ser, la que está por el hecho de ser. Yo soy individuo de la especie humana, yo soy hombre, como ahora veremos, y eso tiene un valor, iba a decir de nuevo precio, mejor quitamos esa palabra, tiene un valor, tiene un infinito, ¿de acuerdo? Bueno, pues a eso se refiere precisamente el título, dimensión ontológica. La dignidad ontológica es la que tiene que ver con lo que somos. Ay, es que yo soy un ser humano pero vivo debajo de un puente, tienes una dignidad ontológica. Y atención, dice el documento y nos lo recuerda, esta dignidad ontológica no, o sí, ¿se pierde? Nunca, porque tú nunca, por degenerado que seas, y esa será la contradicción de la dignidad moral, por degenerado que sea, un tío no deja de ser hombre. Es decir, no deja de ser obra de Dios, redimido por su Hijo, llamado al cielo. Es que el presidente del gobierno, amigo, pues tiene una dignidad ontológica que reside en su ser. Diréis, bueno, pero está muy escondida. No. Está ahí, está ahí. Lo digo un poco en broma, pero es así, La dignidad de cada hombre, de los que nos rodean y de nosotros mismos reside en lo que somos, ¿vale? Pero es que hay una dignidad moral, que esta reside no tanto en el ser, sino en el obrar, en el hacer, ¿vale? Entonces, la dignidad moral es el valor, es la honestidad, es la autoestima, en fin, es por decir todas las palabras que decíamos al principio, ¿verdad? Que se desprende de nuestro modo de comportarnos. ¿Y esto es como la anterior? ¿Qué pensáis? ¿Nuestro modo de obrar es siempre impepinable, infalible, recto, correcto, hacia el bien? ¿Verdad que no? Luego quiere decirse que efectivamente la dignidad moral, es decir, la dignidad, el valor, el peso que reside en nuestro hacer, se puede manchar, se puede perder. ¿Sabéis? Para pensar la parábola del hijo pródigo, ahí se pone de manifiesto cómo el pecado, Jesucristo no... Iba a decir una barbaridad, iba a decir no había estudiado filosofía, ni falta que hace, porque la filosofía es buscar la sabiduría y Jesucristo es la sabiduría, no tiene nada que buscar. Pero cuando Jesucristo explica, lo hace con, ¿veis? Claro, él conoce de sobra el misterio de Dios y el misterio del hombre. Entonces, la parábola del hijo pródigo está poniendo de manifiesto cómo el pecado, tenemos el póster detrás de nosotros, no solo significa que he transgredido un precepto, que así lo hemos reducido nosotros, que falte a misa el domingo. Bien, no. La tragedia del pecado significa que pierdo la dignidad. No la ontológica, es decir, no esa que yo llevo siempre como un sello por el hecho de ser criatura de Dios. No solo racional, sino en nuestro caso incluso elevados por la gracia, lo cual ya añade a la cosa muchos más bemoles. Pero por el pecado yo pierdo las sandalias. Rembrandt ha captado muy bien ese significado. Por el pecado yo pierdo el cabello, que es otro de los signos. A los judíos, cuando los llevaban a los campos de Alemania, lo primero que les hacían era eso, desnudarles de la ropa, que al fin y al cabo es un signo de distinción, es un signo de nuestra identidad manifestada al exterior, y del cabello. Es decir, se les despoja de la dignidad, ¿veis? Bueno, pues el pecado significa esto, que
La dignidad moral, la que reside en el comportamiento que tendría que seguirse del modo de ser, no se sigue. Y por eso me comporto indignamente, ¿veis? Y ahora entonces habría que aplicar a si es digno o no tirar un enanito para arriba, como hacían en aquel salón de juegos, o si es digno o no ir con un vestido donde la niña, pues, en fin. Pues, ¿es digno o no ontológicamente? ¿Es digno o no desde la perspectiva moral? Pero todavía el documento recoge dos dimensiones nuevas, por eso os he metido ese concepto, ese término, no para marearos, sino para un poco enriqueceros también. Analogía. O sea, vais a salir de aquí todos sabiendo que el concepto de dignidad es un término análogo. Es decir, que es tan rico, que tiene distintas caras, como una figura geométrica que se puede mirar, ¿veis?, desde distintas caras, aunque estamos mirando siempre la misma figura geométrica. Y el documento habla de dignidad social, la que se desprende de el entorno en el que vivimos. Fijaos, dices, es que este barrio, es que este ambiente, es lo que sea, es que esa casa es indigna. Decimos, en una casa donde, lo que sea, casas de esas pateras donde viven 15 pobrecillos allí metidos, es que es indigno. Es indigno en el sentido de su ser, en principio, es decir, la persona, igual da el que vive en el Palacio Real, que la persona en su núcleo más profundo, en un sentido. Sí, pero es que la persona en su núcleo no existe. Existe una persona que es un mosaico. Cada uno de nosotros somos un puzzle tan rico de piezas que es verdad que en lo más profundo de nuestro ser puede quedar inalterado porque a mí me insulten o porque a mí me peguen. Pero es que no solo soy el núcleo, es que resulta que siendo eso verdad, soy otros aspectos, ¿veis? Y eso sí pueden verse afectados. Esa dimensión moral de la dignidad, esa dimensión social del entorno, lo que Ortega decía, las circunstancias, ¿no? No son iguales, fijaos, no son iguales, no da igual con cómo voy, lo que hago, con quién, cómo me divierto, no da igual, hemos aprendido a decir si da igual, no es verdad. Hay ambientes que son más o menos dignos, porque hay ambientes que casan más o menos con mi propio ser, ¿veis? Hay diversiones, hay hábitos, hay lo que sea, hay acciones que son más o menos dignas. ¿Pero por qué? ¿Porque lo son en sí? No, porque me hacen a mí ser lo más o no. Y por último, la dimensión existencial. Es lo que el documento desarrolla en la cuarta parte. De nuevo, ¿veis? Aparece aquí la manera en la que yo he ido colocando las partes. La cuarta parte es la dimensión existencial, la dignidad existencial. Es ese valor que tiene la persona en circunstancias concretas de la vida. Se dice la dignidad existencial, la dignidad del día a día, podríamos decir, ¿no? Para que lo entendamos todos. Es el valor que tiene el hombre cada día y cada hora del día y cada día de la semana y cada semana del mes y cada mes del año, ¿vale? Y por eso el documento aprovecha aquí al final para meter una serie de situaciones en las que aparece esta dignidad del día a día, podríamos decir así, o bien agredida o bien sencillamente machacada, anulada, eliminada. Desde el aborto, la guerra, la esclavitud, la trata de blancas, la pornografía o lo que sea, ¿no? La ideología de género sale también, en fin, ahí salen todas esas, que lo tenéis ahí, por tanto, pues en el fondo es como un elenco, que dice el documento, no pretende ser exhaustivo, de aspectos que tienen que ver con este nivel, ¿vale? El de la dignidad en su versión, digamos, del día a día, en su versión de manifestaciones. Vuelvo a decir, esa dimensión existencial no hace perder la dimensión de la dignidad ontológica. Claro, pero, oiga usted, vuelvo a decir, no somos núcleos volando, quedaos con esa idea que a mí me gusta, si os ayuda, somos mosaicos. Y el mosaico no es una sola pieza, no es una sola piedra. El ser humano es un mosaico hecho de muchas piezas. En él hay unas que son ciertamente más angulares porque soportan, luego colocan a otras, vertebran lo que es la composición, pero ninguna de ellas sobra y si falta alguna, le falta algo al mosaico, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis 4 aspectos, son como 4 miradas de esta perspectiva poliédrica, ¿veis? A lo que significa en el fondo el término dignidad, que como hemos empezado diciendo, desde el recurso, sea el diccionario, sea la experiencia, es un término que no siempre es claro y que es
rico, por no decir ambiguo, análogo. Es decir, tiene matices y se puede... Sí, pero la dignidad teológica, que no está en esas 4, que está aquí, en esta otra parte metida, en la segunda, la dignidad teológica nos ha hecho aclararnos. La aportación de la fe a la discursión de la razón, la luz de la fe al trabajo de mi cabeza, nos ha hecho descubrir un océano nuevo, ¿veis? Somos objeto sagrado a imagen y semejanza de Dios, redimidos, llamados al cielo. Bien, y nos aparece aquí un tercer principio. Llevábamos 2, si os acordáis. Primer principio, la fe se traduce en vida, no lo olvidéis. El Evangelio en compromiso, la vida espiritual en desarrollo. Eso es. Segundo, la primacía del ser por encima del tener o del hacer. Y aquí nos sale, digo, un tercer principio que yo lo desgloso, vamos a ponerlo aquí, tercer principio, que yo lo desgloso en 4 afirmaciones. Tranquilos que a las 7, 7 y 5, o sea, a las 8, 8 y 5 hemos terminado. Yo lo desgloso en estas 3 o 4 frases, fijaos. Principio clave como fruto de esta reflexión, una mirada rica y poliédrica al término la dignidad de la persona humana. Primero, la persona es un fin en sí mismo. La persona, fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto explicó y subrayó un filósofo alemán que se llamaba Kant, que tú y yo somos fin en sí mismo. Ya, eso ya lo has dicho. Que tú y yo no somos herramientas. Eso significa ser fin, ¿vale? Cada uno de los que estamos aquí somos un fin. Es decir, valemos por lo que somos. Y cuando tú me utilizas como una herramienta, estás violando mi dignidad. ¿Veis? ¿Cuántas veces nos utilizamos unos a otros? ¿Cuántas veces, como un bolígrafo, el micrófono que yo sostengo en la mano? Así es nuestra relación, la del marido con la mujer, la de estos dos con los hijos, la de los hijos con sus amigos. En el fondo, muchas veces estamos objetivando, ¿veis? Estamos convirtiendo en objeto al otro que tengo al lado. Eso es lo contrario, ¿vale? Quizás si lo entendéis mejor. Ser fin en sí mismo es que yo te miro y te trato por lo que eres, al margen del beneficio que yo pueda obtener de mi amistad contigo. Es esa gratitud, es ese desinterés. El hombre es fin en sí mismo. Nosotros no podemos ser, por tanto, convertidos en una escalera para que otro suba encima, o en una herramienta. No, yo soy. Y cuando tú me utilizas, por eso ahora entendemos el tema de la prostitución o el de la nariz. Oiga, cuando tú me utilizas a mí y no me miras y consideras como un fin, es decir, como una obra de arte, la obra de arte, decidme, ¿tiene algún valor práctico? Un cuadro en tu salón ni sirve para desatascarte la lavadora, el grifo, el servicio, no sirve para sacar brillo a la cubertería de plata de la dote, no sirve para... Cuadro en el salón sirve para que tú cuando te sientes, no sé, pues bien, pues te recrees o no te recrees. Es decir, la inutilidad del arte, de la filosofía en otro sentido, es esto. Es la inutilidad de la persona si por utilidad entendemos convertirla en herramienta, ¿vale? Somos útiles, por seguir con esa expresión, en otros niveles. Pero la persona es un fin, quiere decir que valemos por sí, no por lo que yo te pueda dar o por lo que tú puedas sacar de mí. Pero además, otro matiz, la persona es un todo. No solo somos en sí, sino que somos un todo, no somos una parte, fijaos. No somos un número, diríamos. Fijaos que esto los políticos nos convierten a veces en... No somos... Oiga, yo soy un todo. Los clásicos decían, yo soy un microcosmos, yo soy un mundo. Tengo parte del mundo terrestre, soy cuerpo, tengo parte del mundo celeste, soy alma. Yo soy un mosaico en el que se encuentran incrustados piedras de tanto color y por tanto de tanto valor, ¿no? La persona como un fin en sí mismo, la persona como un todo y no como una parte. No somos un grano del Estado, cuidado. Aunque a veces así nos trate el Estado, me da igual este que el anterior que el que venga. No somos un gran... Esto tiene mucha importancia, pensad, padres, ¿cómo tratáis a vuestros hijos?
como una parte vuestra, como una prolongación vuestra. Hay veces que el amor posesivo de la madre, que de suyo es natural, y que estar atentos porque se puede confundir lo natural con bueno, y entonces degenera en una posesión que impide que el hijo crezca en otro de los rasgos que sale por ahí, que es el de la autonomía. Ahora termino con ello. Entonces, cuidado. Entonces, la persona es un todo, la persona es un mundo, decimos. Bueno, pero creámonoslo y obremos y vivamos en consecuencia. Tercero, la persona es además incomunicable. La persona, precisamente porque es un mundo, precisamente porque es un valor en sí y no porque otro me utilice para, la persona es incomunicable. ¿Qué quiere decir incomunicable? Porque alguno me dirá, pero oiga, usted está comunicando ahora, espero, estoy transmitiendo algo, y vosotros con vuestra cara también me estáis diciendo, este tío pesado, a ver si acaba ya o no. No, es decir, somos comunicación, somos diálogo, y no solo por la palabra, por los gestos, por las manos, por los... Pues si somos comunicación, ¿cómo me dices? Porque mirad, la persona, es decir, tú y yo, en lo más profundo de nuestro ser, no podemos dárselo a nadie. Eso solo es de Dios. Y Dios no nos lo va a quitar, puesto que Él es nuestro dador. O sea, la persona es incomunicable quiere decir que la persona en su realidad más profunda, no puede darlo a menos de perderse a sí mismo. Y eso contradice cualquier ley, no solo de la lógica, sino de la metafísica. O sea, que yo soy en el reducto más íntimo, entendedme bien, ¿eh? No quiere decir que yo, en este otro nivel social, yo me hago a mí mismo y me enriquezco a mí mismo a base del diálogo y de la relación con los demás. Muy bien, sí, pero en mí hay una dimensión, que esa dimensión es la interioridad. Lo hemos perdido porque vivimos hacia afuera. Es la intimidad. La hemos perdido porque se irían los trapos sucios en la sexta o en la quinta, en la cuarta o en la 3, me da igual, en todas. Lo hemos perdido porque el pudor, que tenía ese sentido de mantener incluso el cuerpo cerrado a lo que no me pertenece sino a mí y no a ti, lo hemos perdido. Pensadlo. Porque veis cómo van entonces unidas las cosas más del comportamiento de día a día con las cosas más profundas de la filosofía. Cuando la filosofía dice que la persona es un bien incomunicable, no está diciendo que no hablemos y que no lo hagamos además y debemos hacerlo sino que en nuestro reducto más hondo hay algo que eso es solo mío, que eso solo me pertenece a mí y que si yo te lo diera a ti sencillamente dejaría de ser yo, porque eso es lo que se traduce en la lengua con el pronombre personal. Y yo, perdona, no soy tú. Por mucho que se quieran los esposos y por mucho que se amen, no es cierto. Cada esposo, es decir, cada miembro, sigue siéndolo. Y el amor, incluso más íntimo que el de los esposos, como digo, el de Dios, no consiste en anularnos, sino en hacer que seamos lo que somos. ¿Me seguís un poquillo? ¿Veis? ¿Veis qué bonito? Porque esto luego nos enseña a nosotros a tratar a los demás. ¿Cuántas veces queremos entrar y como sacar con sacacorchos las cosas de... Espérate, el respeto, la veneración. Pero si no somos capaces ni de respetarnos a nosotros, voy a respetar yo los secretos de mi mujer, de mi marido. Entendedme secretos en este sentido más profundo, ¿no? Entonces, de un amigo, no tengo yo por qué sentirme... ¿Veis? Pero porque en el fondo eso es una expresión de algo más íntimo todavía, que es mi ser. Y ese es solo de Dios. Y Dios no me lo va a quitar para tragarme. Porque Dios al revés disfruta haciéndome. ¿Veis? Un artista, una vez que ha pintado un cuadro, no disfruta comiéndoselo, por decirlo gráficamente. Disfruta teniéndolo allí, contemplando. Hay que ver qué cosa más bonita me ha salido. ¿Veis? Pues eso es lo que tenía que hacer una madre con su hijo. Eso es lo que tenía que hacer un esposo con su esposa. Eso es lo que tenía que hacer un cura con sus fieles. En el fondo es respetar, mirando con veneración, la intimidad de cada uno, la interioridad de cada uno. Claro, esto... En fin, es que daría para estar mucho tiempo. Y tengo que terminar porque el último es lo más bonito. Bueno, todo es bonito, pero... Y cuarto, la persona, atención, a que sí, la persona, en el fondo, no solo es un fin, no solo es un todo microcosmos, no solo es una realidad íntima, interioridad. Vivimos tan de verdad, pensadlo, vivimos tan de cara al exterior, vivimos tan
extravertido. La gente dice, es que no me divierto. Bueno, vivimos divertidos, pero divertidos curiosamente significa literalmente eso, vertidos hacia afuera, como la leche, que se ha derramado, se ha vertido. Vertido. Cuando se sale la sopa de la olla y rebosa al vitro, ¡pum! Pues así vivimos hacia afuera. Pensad, porque es el mundo del cine, del teatro, de la canción. O sea, ¿qué sentido de todo esto hay? Pero es que se nos cuela a nosotros, a nuestra medida y en nuestro nivel, ¿no? Entonces, bien, y por último digo, la persona es, o se pertenece así, atención, la persona es autoposesión. Y precisamente porque yo me autopertenezco, y nada quiere decir esto del egoísmo, no. Quiere decir que yo soy responsable de mí mismo. Por tanto, que yo soy responsable ante el futuro que se me presenta. ¿Veis? Ortega tiene en La rebelión de las masas hay aspectos muy bonitos donde explica cómo en el fondo el hombre, cuidado, es hijo del pasado. La memoria histórica, y con esto de verdad perdonadme, no quiero yo hacer política, pero es que me parece que se nos cuela. La memoria histórica es la memoria amnésica, porque curiosamente estamos en nombre de la memoria desmemorizando nuestro pasado. Yo no digo que veneremos, que sean páginas, pero dejan las páginas, porque cuando un adulto mira el álbum familiar, no arranca las fotos de cuando estaba en la guardería y se puso pringao de merengue o se puso de las tizas de colores. Déjalas en el álbum familiar. Y cuando tú vas viendo, vas reconociendo el proceso por el cual has ido pasando. Pero para que el álbum esté bonito, tú no dices, esta la quito porque aquí me manché de chocolate. Esta la quito porque aquí el vestido de novia se manchó del barro del... Oiga, déjalo. Deja las páginas, no las arranques. Ahora, eso sí, aprende a interpretarlas para no volver a cometer lo que son errores en el futuro. ¿Veis? Entonces, el hombre, la persona, se hace echando raíz en el pasado. Si tú quitas una rama, si tú quitas un árbol, si tú quitas una flor, te la cargas. Déjala y déjala quieta además y riégala. Ahora, desde el pasado, aprende a incorporar el presente abierto hacia el futuro. Por eso somos lo que han hecho de nosotros. Evidente, cada uno es hijo de sus padres, de su contexto, de su educación. Pero cuidado, la gran diferencia con respecto a los no racionales, es que ese pasado que se convierte en el subsuelo sobre el que yo voy echando raíz y creciendo, posibilita mi futuro. Y este no está determinado, pensadlo. No estamos programados como una cafetera para hacer un cappuccino o un espresso. Gracias a Dios. Es verdad que contamos con raíces, y hay de nosotros si no lo hacemos. Es verdad que contamos con pasado, es verdad que contamos con tradiciones, es verdad que contamos con una herencia recibida. Pues no la desechemos, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Pero no podríamos ser nosotros mismos si nos quedamos estancados y si castramos en nosotros, amputando la capacidad del desarrollo hacia adelante, ¿veis? Qué interesante entonces. La persona, y tenéis 4 aspectos que se encierran en ese que yo he denominado tercer principio y que en el fondo responde más o menos a la tercera de las partes. Nos ha salido la segunda, nos ha salido la cuarta y aquí tenemos la tercera de las partes del documento, en este tercer principio. Y para ir acabando, un paso ya penúltimo. Entonces, hemos hablado de lo difícil que es definir el término de la dignidad, hemos hablado de las distintas perspectivas que podemos considerar para tener en cuenta este término, y ahora el documento nos pone delante de otro término que no deja de ser menos rico, y que es el de persona. Estamos hablando todo el tiempo de dignidad personal, dignidad de la persona, pero entonces, ¿qué es la persona? 3. Acerquémonos al concepto de persona. Aquí no puedo yo menos que ser rapidísimo, porque si no... Pero fijaos, al menos 2 detalles, porque también son muy bonitos. Decir dignidad de la persona es lo que los gramáticos llaman un pleonasmo. ¿Qué quiere decir eso? Es una redundancia. Porque persona ya es dignidad, y dignidad es personal, ¿veis? Bueno, pues 2 ideas muy elementales de persona. ¿De dónde viene la palabra persona? La estamos usando todos los días. Anda... Claro, algunos desde luego, tú los miras y dices, no me cabe la menor duda. Entonces, fijaos, ¿de dónde viene el término de persona? El término de persona, fijaos, viene dos fuentes o 2 aspectos. Primero, de los griegos. Los griegos eran gente muy lista,
¿Y os han explicado alguna vez que el origen del término persona era en el ámbito griego el de careta, el de máscara? El término persona viene del mundo del teatro. Anda. ¿Y sabéis lo que era la persona? El prosopon, la máscara, era la manera... Ahora tenemos micrófono. Entonces era la manera de con una careta hacer que la voz resonara. ¿Veis? Entonces, en el ámbito griego, la palabra persona significa careta, es decir, altavoz, micrófono. Pasó enseguida a desempeñar el rol, y lo decimos todavía hoy cuando repartimos en la catequesis o en el colegio. ¿Tú qué papel tienes? Ay, yo soy el protagonista, yo soy el príncipe. Es decir, persona no solo era el altavoz que hace oír mi voz, sino que pasa a ser el rol que yo tengo en el teatro. Pero no es la vida, dirá Calderón, un teatro. ¿No es la persona entonces el que está llamado a desempeñar un papel? Pues ahí tenéis el origen en los griegos, ¿vale? Pero de ese origen primero, en el ámbito latino, pasó a ser el sujeto de derechos. O sea que ese que resuena, ese que tiene un papel que jugar en el teatro de la vida, es además sujeto portador de derechos. Y a ambas visiones les une esa idea de resonar, que se contiene en la palabra latina, ya no griega, para decir persona. Persona, resuena, es la misma raíz, resonar. Y ahora yo os invito a que saquéis un poco más de jugo a esta expresión. ¿Acaso no es la persona una caja de resonancia, donde se oye el eco de algo mayor, de alguien mayor? Por eso la dignidad reside en el ser de la persona, porque la dignidad consiste en que seamos personas, y ser personas consiste en ser caja de resonancia, a través de la cual se oye la voz de otro mayor, mi Creador. ¿Pero somos caja de resonancia de la voz de Dios o somos maraca desafinada, que ni las de Machín? Interesante reflexión. Persona significa resonar y hacer resonar. El documento subraya, yo simplemente lo enuncio ya para ir terminando, la expresión en la Edad Media de un tal Boecio, que ha pasado a todos los libros. Yo no quiero marearos ya porque son muchas ideas, pero para que veáis cómo del ámbito griego, y a eso se lo debemos, el que hoy en día todo el mundo hable de persona, pasando por los latinos, evidentemente llega a las discusiones teológicas de los primeros siglos en la Iglesia. Tenemos que explicar cómo Dios es uno y tres, cómo Cristo es uno y dos. Entonces echamos mano de palabras filosóficas que nos van a venir muy bien para explicar todo esto. Y un tal Boecio nos dice, oye, ¿sabéis lo que es la persona? Y por tanto, ¿sabéis dónde reside la dignidad de este individuo que pertenece a la especie humana? En que la persona es una sustancia, simplemente en plan telegráfico, individual y racional. Explico cada una en 30 segundos y pasamos ya al final. ¿Qué quiere decir, según Boecio, que luego lo van a ir repitiendo, los demás matizando, Santo Tomás, que tú y yo somos persona? Mirad, primero, en el fondo lo que hemos dicho antes, fin en sí mismo, que la persona es una sustancia. Y que es una sustancia quiere decir que tú vales en sí. Eso significa sustancia. ¿A diferencia de qué? En filosofía estudiamos que lo contrario de la sustancia, ¿qué es? El accidente. ¿Sabéis lo que es un accidente? No un choque de coches en la Avenida de Europa. Un accidente son los adjetivos, las cualidades, ¿vale? A diferencia del sustantivo. El sustantivo es un nombre, mesa, y los accidentes son que es de madera, que es marrón y que... ¿Veis? Entonces, cuando Boecio dice que tú y yo somos sustancias, ¿qué está queriendo decir? Que tú y yo tenemos un valor en sí, que tú y yo no somos adjetivos de otra cosa. No sé si me seguís, ¿vale? Es muy interesante, ¿eh? Porque quiere decir que yo no soy una modalidad, que yo no soy una cualidad, que yo no soy un grano del Estado, de mi madre, de mi padre, ni de Dios.
Atención, porque luego vendrá una corriente que a algunos sonará el panteísmo, que consiste en esto, en hacer de todos los hombres accidentes, o sea, cualidades como el marrón, la madera o uno de Dios. Y Dios no nos trata como accidentes, como cualidades, sino como realidades sustantivas. Es muy importante, este paso. Entender que cada uno de nosotros somos sustancia quiere decir que cada uno de nosotros, en el fondo es lo mismo de antes con otra expresión, vale en sí, no por lo... ¿Veis? Segundo, es individual, lo hemos dicho antes, no lo repito. Quiere decir que cada uno de nosotros es una realidad que no se rompe. Yo tengo una tiza, la parto por dos, tengo dos tizas. Yo tengo un ser humano, lo parto por dos y no tengo ninguno. El ser humano tiene una cohesión, no solo física, sino, pensad, por favor, psicológica también. Y ahí del tío que está dividido en la psicología le llevamos a un manicomio. La unidad del hombre no solo se expresa en el cuerpo. Si me parten por la mitad no tengo dos tizas, no tengo dos hombres, no solo se expresa en la psicología. Yo me siento uno, yo soy uno. Cuando miro una foto de chico pequeñito o cuando miro no sé qué, cuando estoy saltando, cuando juego al fútbol o cuando estoy rezando, yo soy uno. Eso significa individual, ¿veis? Significa que la unidad abraza todas las dimensiones de mi ser y me hace sentir indiviso, no dividido, no rompible. Cuando un hombre se rompe, en el caso del cuerpo, como a don Enrique, le llevamos al traumatólogo, en el caso de la cabeza, al psiquiatra, y en el caso del alma, al exorcista. Pero es importante que entendamos que somos una unidad, lo que se llama hoy unidad de vida. Moraleja, pero esto está en el programa. En la realidad es una conquista. La unidad de vida la tenemos que ir consiguiendo día a día. No decimos muchas veces estamos dispersos, no decimos muchas veces, uy, es que estoy un poco dislocado, uy, últimamente estoy... Ahí tenéis una manifestación de que esta individualidad, de que esta cohesión, ¿veis? No siempre la vivimos en todos sus niveles, ¿vale? Y luego racional no quiere decir, cuidado, que uno es muy listo. Cuando Boecio dice que la persona es un ser racional, lo que está queriendo decir es que somos inteligentes y amamos, que somos libres, que estamos abiertos a la eternidad, por no decir a la verdad y al bien, de este mundo y del otro. O sea, que racional no es simplemente, suena a todos la famosa definición de Aristóteles, el hombre es animal racional. Cuidado, porque, racional, que tiene títulos, no necesariamente, o que ha ido a la escuela. La racionalidad nos viene de esta dimensión más honda, que es que yo tengo por naturaleza una apertura a la verdad y al bien. Bien, termino. Dicho todo esto, más o menos nos ha ido basando por los contenidos, a veces no tanto por las expresiones, pero sí por los contenidos de las partes, como os he dicho, segunda, tercera y cuarta. La primera sale este tema de la persona, queda una conclusión. Ya me he pasado, pero ya en 2 minutos acabo. Queda una conclusión que me parecía muy bonita cuando la he descubierto esta mañana leyendo cosas, ¿no? Y es esta. Si todo esto es así, en el fondo, el misterio de la dignidad, el enigma, ¿no?, de la dignidad, ese sentido análogo, el misterio de la persona, que en el fondo, sinónimo de dignidad, es lo que nosotros somos. Esta mañana, leyendo, he encontrado esta expresión, la dignidad de los débiles. La dignidad de los débiles. Y es que en el fondo, cuarto y último, y acabo, todo esto se tiene que manifestar. De tal manera que decimos que una vida es digna, que una obra es digna, que nuestro modo es digno, precisamente cuando se manifiesta. La manifestación de lo que soy. Es decir, lo que yo soy, por mi origen, por mi finalidad, por mi meta última, se tiene que expresar en lo que yo hago. Y si no lo hace, ahí hay un desajuste, de tal manera que mi comportamiento, mi obrar, no está siguiendo al ser. Por tanto, oiga, si el ser es donde reside, en última instancia, mi dignidad y mi valor, ese no se está expresando en el obrar. Pues mirad, por 2 razones. Una, porque el obrar puede no siempre acompañar el océano de mi ser. ¿Me explico? Es un regalo tan grande que no encuentro papel para envolverlo. Hay manifestaciones que no agotan, hay manifestaciones que son más pequeñas. Pensad, por ejemplo, ¿qué cuadro agota
la genialidad del Greco. El Greco seguramente era capaz de hacer algo más. Goya, Velázquez. ¿Qué obra de música agota la genialidad de Mozart o de Beethoven? Pues seguro que Beethoven era capaz de hacer algo más. ¿Qué, en tu caso y en el mío, qué obra manual, escrita o mental, agota lo que nosotros somos capaces de hacer? ¿Veis? Pues nosotros somos mucho más que el producto de lo que hacemos. Yo cuando se lo digo a los seminaristas, a veces, claro, te miran y dicen, sí, pero usted es el que pone la nota. No, pero es que esto es verdad. Tú eres más que lo que has escrito en un folio, porque la manifestación en el folio es muy pequeña, hombre, es muy provisional y dependía de una hora, dependía de 3 folios, dependía de que el bolígrafo no está escrito, de miles de circunstancias, ¿vale? Por tanto, pensadlo, por favor. Hay veces que esa manifestación de lo que somos hacia el exterior no se da porque la manifestación de suyo exterior pues es más precaria o es más pobre, lo cual no quiere decir nada. Pero segundo aspecto, y este es el interesante, con el termino de verdad, y es que a veces, la pobreza de la manifestación sirve precisamente para realzar la grandeza del valor de la dignidad. Repito la frase porque me parece que es interesante. O sea, es verdad que hay a veces que es que lo que yo hago no agota. Yo podía hacer algo mucho más, ¿no? Por decirlo así, yo valgo más que lo que hago. Muy bien. Pero, leyendo a este autor esta mañana, descubría esto. Es que la carencia de manifestaciones, la carencia, la pobreza de resultados, para entendernos, nos viene muy bien. Pensad un deficiente, que es el ejemplo que él pone, subnormal, dice, tal cual. O pensad un enfermo mental, o pensad un viejete con Alzheimer, o pensad en un embrión, o pensad en ti, en mí, de lo que sea. La carencia de manifestaciones no solo es que está diciendo que yo puedo escribir más libros de los que he escrito, que yo puedo cantar más de lo que canto, de acuerdo. Es que la carencia de manifestaciones externas está diciéndome que yo valgo en otra medida. Y cuando yo miro a un deficiente, a un enfermo paralítico cerebral o a un tío que se está muriendo, entiendo este mensaje. No me valores por lo que hago, que no hago nada. No me valores por lo que te puedo dar. No me valores por lo que produzco. Mírame en el fondo de lo que soy. De tal manera que entonces la carencia de manifestaciones es un reclamo para ir al fondo del ser del hombre. ¿Veis? Veis que esta idea no es bonita. Y entonces entenderemos por qué Dios a la hora de salvar al mundo lo hace a través de la desnudez, del despojo. El Papa habla de los descartados y el documento recoge en esta cuarta parte esa idea, el descarte, la sociedad del descarte, los descartados, ¿veis? Bueno, pues esto, el descarte y los descartados nos sirven para entender cuando miro a uno o me miro a mí en el descarte de la salud, del dinero, del trabajo, de la fama, del afecto, que lo más profundo de mi dignidad no se encuentra ahí. Nos cuesta mucho, porque vivimos en una sociedad que nos invita a poner el acento justamente en todo lo contrario. Y por eso el tratamiento de la cuarta parte nos tiene que... El tema del aborto, el tema de la eutanasia, es esto, ¿veis? Cuando uno mira el misterio de Dios despojado en la cruz, entiende que ahí no hay medios, no hay recursos, no hay nada. La dignidad desnuda y crucificada. Solo así podremos entender que los que la comparten también la tienen. He dicho. Bueno, pues le damos las gracias a don Juan Carlos, ¿no? Y simplemente, bueno, pues esa idea, ¿no?, que decía del cuadro de Rembrandt. La redención al final es revestirnos de lo que el pecado nos ha quitado, de la dignidad que el pecado nos ha quitado, ¿no? Y ahora cuando recemos el Salmo 8, que lo voy a rezar, podemos entender mejor qué es lo que está diciendo, ¿no? Dice el Salmo: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues os recuerdo que ahora a las 8:30 vamos a tener una misa por la paz.